Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Y doy gracias a nuestro Abba Eterno por medio de su amado Hijo, nuestro Melech, por esta gloriosa bendición y este glorioso privilegio de poder estar aquí, especialmente en este día de reposo. En su día, en el día de nuestro Abba, el día de reposo, glorioso, en el cuarto mandamiento que aparece en el libro de Éxodo capítulo 20, el cuarto mandamiento: obedecerás guardando el día de reposo. Obedecerás guardando el día de reposo, mandamiento. Y esto, lo que estoy proclamando hoy, es un privilegio en obediencia. Es un privilegio en obediencia al mandamiento, el día de reposo. Por eso es grato delante de nuestro Padre proclamar, es una bendición por este día. Gracias, Padre, por bendecir nuestras vidas por medio de su amado Hijo, su enviado, su ungido. Yahshua HaMashiach es el nombre de nuestro Abba Eterno. Bueno, nosotros venimos hablando y los últimos videos que son muy interesantes, les recomiendo que los revisen una y otra vez y rueguen a nuestro Abba Eterno que les conceda el beneficio de abrir la puerta, que se le abra la puerta para entrar, para conocerle a Él por medio de su amado Hijo. Porque nuestro Padre estableció su voluntad por medio de su Hijo, todo se lo entregó en su mano, y no hay otra forma, no hay otra forma. La voluntad de nuestro Abba por medio de su amado Hijo. Hoy quiero hablar sobre Mateo, capítulo 8 de Mateo, del versículo 5. Aquí hay una experiencia estando nuestro Melech en Capernaum, y es bien interesante lo que aquí se produce, ¿no es cierto?, esta solicitud, este ruego de este personaje que es Cornelio el centurión. Nuestro Padre glorioso, quiero que puedan entender, porque si no entienden, porque nosotros tenemos que siempre conocer bien las Escrituras y no textos o pedazos o cosas que nos dijeron, cosas que alguien, ¿no es cierto?, o algún, ¿no es cierto?, que se dice ser apóstol o que se dice ser profeta o también que se dice ser pastor en estos tiempos, que no tienen claridad porque ellos no han nacido de nuevo. No entienden que nuestro Melech, cuando cumplió su edad, nuestro Padre lo llama y lo envía al desierto, ahí al Jordán, donde estaba su primo, el profeta Juan, para que fuese purificado en las aguas, y cuando salió de las aguas, dice los registros que Juan vio al Ruach, al reino de los cielos, en forma corporal, introducirse de dentro de su Hijo amado. Y eso es fundamental. El reino de los cielos, el Ruach de nuestro Abba, vino a habitar de dentro del cuerpo, de dentro de la vida de su Hijo amado. Y en esa realidad, en el poder del reino de los cielos, en ese momento fue llevado al desierto. Estando en el desierto los 40 días y 40 noches, tentado por el enemigo, seducido por el enemigo, ¿no es cierto?, para que el enemigo, ¿no es cierto?, pusiese tropiezo a la voluntad de nuestro Abba, pero nuestro Abba establece un testimonio por medio de su Hijo, que ya no más. Ahí empezaban a deshacerse
todas las obras de las enseñanzas de la ley del pecado y la muerte. Todo lo que el enemigo, ¿no es cierto?, empezó a enseñar las perversidades al hombre a través de Eva. Eva fue seducida y como son una sola carne, ¿no es cierto?, ambos murieron y el reino de los cielos se apartó y la vida gloriosa del reino de los cielos se apartó y vino otra vida. Esta vida de la ciencia es una ciencia del enemigo, que es animal, carnal y diabólica. Entonces, ¿qué entró y se estableció en el hombre? El acta de los decretos, condenación y juicio eterno. Y los hombres empiezan a nacer en condenación y en juicio eterno a través de la sangre. A través de la sangre. Por voluntad de carne y voluntad de varón. Ok. Entonces, aquí en esta experiencia vemos que nuestro Padre está en esta habitación de nuestro Melech y nuestro Melech está hablando, ¿no es cierto?, con esta experiencia y pongan atención. Mateo capítulo 8 del verso 5. Dice, entrando nuestro Melech, el hijo de nuestro Padre, en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Maestro, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y nuestro Melech le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Maestro, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente proclama que salga de tu boca, ¿no es cierto?, la orden, y mi criado sanará. Y aquí pongan atención, porque también yo soy hombre bajo autoridad. Pongan atención. Pongan atención, y aquí está escuchando nuestro Abba. Miren, porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo que está, haz esto y lo hace. Ahí nuestro Padre estaba escuchando. Pongan atención. Al oír esto, nuestro Melech juntamente con nuestro Padre se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta autoridad, tanta convicción. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Miren, aquí en mismo Mateo, capítulo 6, nuestro Melech empieza, los discípulos le pidieron, ¿no es cierto?, que les enseñase a ellos a orar, cómo se podían comunicar con nuestro Padre, con nuestro Abba eterno. En el capítulo 6 de Mateo, del versículo 5, dice así, y cuando tú ores, cuando tú te dirijas a nuestro Padre, no seas como los hipócritas. ¿A qué se está refiriendo a los hipócritas? Porque ellos aman el orar en pie en la sinagoga. ¿Quiénes son los hipócritas? Los ancianos, todos los sacerdotes, los ancianos hipócritas. Y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. ¿Vio? Y cuando habla ahí en Mateo capítulo 3 se refiere a ellos mismos, a los sacerdotes y a los ancianos, que están en las plazas y se sientan en los primeros asientos, para que sean reconocidos y les digan, rabí, rabí, maestro. A esto se refiere, miren. Cuando ores, cuando tú te comuniques con nuestro Padre, no seas como ellos, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de todos los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú te comuniques con nuestro Abba, entra en tu pieza, en tu casa, y cerrada la puerta, comunícate con tu Padre. Ora a nuestro Padre. Vuelvo a leer. Cuando tú
mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uséis vanas repeticiones como los hipócritas, y aquí le pusieron los gentiles. Veo porque aquí le está enseñando, si le dijo hipócrita no podía, no, como los hipócritas. O podríamos decir aquí, como los carnales, porque su pueblo andaba en la carne, su pueblo andaba gobernado por el príncipe de la potestad del aire, andaba en la carne. Cuando orando no uséis vanas repeticiones como los carnales, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mas no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tienen necesidad. Y la primera necesidad, aquí le está hablando a sus discípulos, aquí le está enseñando a sus discípulos, nuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes que vosotros pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, usted que está en los cielos, santificado sea su nombre. Venga tu reino y hágase su voluntad como en el cielo, así también en nuestras vidas. Le está hablando a los discípulos, y ahí me quiero quedar. Entonces, cuando se maravilló nuestro Padre, el reino del cielo, escuchando, el Rúa nuestro Padre, escuchando al centurión, a Cornelio, ¿qué es lo que ustedes creen que en el reino de los cielos se hace? La voluntad de nuestro Padre. Y aquel que quiso sobrepasar la autoridad del Creador, Padre glorioso, nuestro Padre Yahweh Sebaot, Todopoderoso, fue despojado y fue expulsado y se convirtió en la muerte y en la condenación y fue enjuiciado eternamente. Allá gloriosamente se hace la voluntad de nuestro Abba eterno. Y nuestro Abba envió al arcángel Gabriel: vaya siervo mío y haga esto, y coloca palabra y fue a hablar. ¿A quién le fue a hablar? A Miriam y a Zacarías, estando, ¿no es cierto?, en el servicio en la casa de nuestro Padre. A Zacarías y a Elizabeth. Le dice al arcángel Miguel: vaya y haga esto, y se hace. Vengan y suban acá, y se hace. Entonces la oración gloriosa que enseña nuestro Melech es para obediencia. Es por eso que el mensaje glorioso de nuestro Abba eterno, por eso el mensaje glorioso de nuestro Padre eterno, nuestro Abba, es para obedecer. Porque en este mundo, cuando nuestro Melech viene a este mundo, es introducido en este mundo está gobernando el príncipe de la potestad del aire. Por eso nuestros Melech, en el poder del Ruach con nuestro Abba, fueron al desierto para decirle a este príncipe de la potestad del aire, a la ley del pecado y la muerte, a Satanás el diablo, que hasta aquí llegó toda su obra. Ya no más, de aquí se empiezan a deshacer todo lo que tú enseñaste al hombre en toda maldad, en tiniebla y en muerte. Y nuestro Padre establece su voluntad por medio de su Hijo. ¿Pero para qué? Para llamar a la obediencia, porque todos los hombres estaban muertos, todos estaban en condenación y en juicio eterno, aún también su pueblo, porque primeramente a la casa de Israel y a la casa de Judá, nuestro Padre determina este glorioso beneficio, porque de tal manera Él amó a su pueblo, que proclama este glorioso beneficio para con la casa de Israel, la casa de Judá, primeramente.
Y nuestro Padre viene, ¿no es cierto?, con autoridad a determinar, ¿no es cierto?, el fin de la autoridad del príncipe de la potestad del aire. Porque lo venció ahí en el sacrificio del madero. Lo exhibió públicamente como lo habla en Colosenses. Nuestro Meles lo venció. Y nuestro Padre le concede el beneficio de sentarse a su diestra gloriosa en poder y gloria, hasta que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. ¿Cuáles enemigos? Todas las tinieblas, todas las potestades que fueron expulsadas por nuestro Abba glorioso. Y todos ellos están condenados, enjuiciados eternamente. Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que vio nuestro Padre? El centurión habla clarito, y lo voy a volver a leer, porque también yo soy hombre bajo autoridad. El centurión tenía una autoridad delegada, ¿de dónde? ¿De dónde? Del imperio, ¿no es cierto?, romano. Él tenía una autoridad delegada para gobernar ahí en Israel. Y eso dice aquí, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ven, ve y va, al otro, ven y viene, y a mi siervo a esto y lo hace. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, envía a su ungido, a su amado, a su Hijo amado, a su resplandor de gloria. Y su Hijo viene a cumplir a cabalidad la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre se maravilló de él, por eso después le abre la puerta ahí en el libro de los Hechos capítulo 10. El centurión Cornelio. Entonces aquí vemos una acción gloriosa. Hoy que todos dicen y lo entienden, no, nuestro Padre se maravilló de la, ¿no es cierto?, del entendimiento de autoridad. ¿Tú entiendes la autoridad del gobierno de nuestro Abba sobre nuestras vidas por medio de su Hijo? Aquel que entiende y comprende es aquel que ha nacido de nuevo. Aquel que reconoció, ¿no es cierto?, esta autoridad gloriosa por medio de su enviado, su ungido. Tú reconoces y obedeces la voluntad gloriosa de nuestro Abba eterno por medio de su amado Hijo glorioso. Pongamos atención aquí en Juan capítulo 3 del versículo 31. El que viene de arriba, que es el resplandor de gloria, el enviado de nuestro Abba, es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del reino de los cielos es sobre todo. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Nuestro Padre lo envió a proclamar lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe el testimonio, el que le reconoce, el que se humilla, el que obedece, este testigo a que nuestro Padre glorioso es veraz. Porque el que nuestro Padre envió, la voluntad de nuestro Padre habla. Pues nuestro Padre no da su ruaj por medida. Nuestro Padre ama a su Hijo amado y toda autoridad le entregó. Toda autoridad y todo le ha entregado. ¿A dónde? En su mano. Le entregó mediante su ruaj toda la potestad, todo el poder. El Padre ama al Hijo y todas las cosas le ha entregado en su mano. Verso 36. El que obedece al Hijo, se le concede vida y eternidad.
se le concede en un proceso de obediencia. Por eso le dice en el capítulo 8 aquí de Juan, verso 31, que nuestro Mele le dijo, ¿no es cierto?, a sus discípulos, que si vosotros permaneciereis en mi Torah, en mis mandamientos, y des un testimonio, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis como glorioso beneficio y glorioso premio, y conoceréis la verdad. Y la verdad te dará la libertad, porque gloriosamente nuestro Padre, por medio de la obra del sacrificio, viene, ¿no es cierto?, a librarte de la ley del pecado y de la muerte, mediante una ley gloriosa, a través de la ley del Espíritu de vida. Porque el otro, el que estaba acá, es la ley del pecado y la muerte, de la condenación y del juicio eterno. Entonces, aquí nosotros vemos, dice en el verso 36, el que obedece al Hijo se le concede vida y eternidad, pero el que rehúsa y el que no quiere obedecer al Hijo no verá la vida mediante la resurrección, sino que la ira de nuestro Padre está sobre él. Es importante poder conocer por el Ruaj lo que aparece. ¿Por qué? Porque se maravilló nuestro Padre, se maravilló del centurión y dijo, ¿no es cierto?, una verdad conforme al reino de los cielos, porque yo he enviado a mi Hijo y mi Hijo vino a hacer la voluntad de nuestro Padre. Su voluntad, ¿cuál es su voluntad? Salvar al hombre, salvar a su pueblo, a la casa de Israel y a la casa de Judá, porque estaba en condenación y en juicio eterno. La casa de Israel y la casa de Judá estaba en condenación y en juicio eterno. Por eso nuestro Padre profetiza a través de la boca de Zacarías, el padre de Juan el profeta. Y ahí Zacarías, nuestro Padre, proclama. En Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 67, miren y escuchen. Y Zacarías su padre fue lleno del Ruaj de nuestro Padre y profetizó diciendo: bendito es nuestro Padre, nuestro Elohim de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador, un enviado, un ungido, en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación, Yeshua, de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad, no en condenación, no en inmundicia, en santidad y en justicia, en obediencia, delante de Él con mayúscula, delante de nuestro Padre, todos nuestros días. Y tú, niño profeta, le está hablando a su hijo, profeta de nuestro Abba serás llamado, porque irás delante de la presencia de nuestro Melech, para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para dar conocimiento de salvación, de liberación, para liberarlos de las transgresiones, por la entrañable misericordia de nuestro Padre glorioso, con que nos visitó desde alto la aurora, su resplandor de gloria, para dar luz a los que habitan en tinieblas, quien en su pueblo y en sombra de muerte, para dar luz a todos los que viven en tinieblas y en muerte. Su pueblo. Su pueblo. Entonces aquí nuestro Abba glorioso, ¿no es cierto?, escucha el argumento del centurión Cornelio,
¿Y qué dijo? ¿Qué dijo nuestro Abba? Como quisiera que todos estos mi pueblo me obedeciesen de tal forma, porque yo soy vuestro Elohim y vuestro Padre. Pero ellos estaban, ¿no es cierto?, siendo gobernados por las tinieblas y por la muerte, por la ley del pecado y la muerte, por el príncipe y la potestad del aire, y hacían todo lo contrario. De esa salvación se estaba refiriendo nuestro Abba, nuestro Padre, porque de tal manera vino a hacer una obra y estableció, ¿no es cierto?, en Jeremías 31:31 un nuevo pacto, que había que nacer de nuevo para poder acceder a este glorioso beneficio, o si no, todos se iban a la condenación y al juicio eterno. Todo su pueblo y todos los hombres. Por eso de tal manera nuestro Padre amó tanto a su pueblo, a la casa de Israel, la casa de Judá, y a todos los extranjeros, que ha enviado a su Hijo glorioso, este beneficio glorioso, para que todo aquel que obedece no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y cómo lo establece? Si está escrito, está registrado, y nosotros nos vamos ahí al libro de Hebreos, porque bien digo, esta palabra ¿para quién? Primeramente para la casa de Israel, para la casa de Israel, no para los extranjeros, no, para la casa de Israel, la casa de Judá. Miren, voy a leerlo, ¿no es cierto?, del versículo 5. Así tampoco nuestro Melech se glorificó a sí mismo haciéndose sumo Cohen, sino que el que le dijo nuestro Padre: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, en Salmos, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Salmos 110, verso 4. Y Mashiach en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica con gran clamor y lágrima al que le podía librar de este sacrificio, a aquel que le podía decir: no, hijo, no. Miren, escuchen, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo por lo que padeció, él fue perfeccionado en la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado en la obediencia, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y está clarito aquí. El llamado es a la obediencia. El llamado es a la obediencia. ¿Por qué? Porque el que está dentro, aquel que nació a través de sangre, de carne, de voluntad de varón, está condenado. Está en juicio eterno. Y esta es la gloriosa obra que nuestro Padre manifiesta por medio de su Hijo. El ser liberados. El ser liberados. Y aquí mismo nosotros vemos, pongan atención, en el capítulo 2 de Hebreo, lo otro lo vi en el capítulo 5, miren el capítulo 2. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio del sacrificio al que tenía el imperio de la muerte, ¿no es cierto? Esto es, al diablo, y librar a todos los que por este temor de este personaje de la condenación y el juicio eterno estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Todos eran siervos del príncipe de la potestad del aire. Cuán glorioso privilegio que nosotros seamos ahora nacidos de nuevo para ser siervos de la verdad, siervos, ¿no es cierto?, en pureza, siervos en resplandor de gloria, siervos, ¿no es cierto?, de la herencia eterna, siervos de nuestro Abba glorioso para oír y obedecer su voluntad. No lo que a ti te parezca, no lo que tú piensas o que tu congregación denominacional, doctrina animal, carnal y diabólica te diga. Entonces, aquí el centurión, ¿qué dice? Y nuestro Padre escuchó clarito. A eso se estaba refiriendo, porque en el reino de los cielos la voluntad de nuestro Abba se hace. Lo que Él dice se hace. Y aquel que quiera, ¿no es cierto?, plantarse en rebelión delante de nuestro Padre,
va a ser expulsado del reino de los cielos. Así como fue el enemigo, Satanás el diablo, fue expulsado y se convierte y fue enjuiciado, condenado al juicio eterno, la muerte. Entonces, de ese nuestro Padre nos viene a librar, de esa muerte, de esa condenación. Por eso en el libro de Colosenses, por eso tenemos que conocer mediante el Ruaj la voluntad de nuestro Abba glorioso. Mediante su Ruaj, Él nos tiene que enseñar. Miren, y a vosotros estando muertos en pecado, en desobediencia, en rebelión y en la condenación y en la ley del pecado de la muerte, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con nuestro Melech mediante la resurrección, perdonando todos los pecados. ¿Dónde dice la resurrección? Verso 12 del capítulo 2. Sepultados con él, con nuestro Melech, en el sacrificio en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la obediencia en el poder de nuestro Padre que le levantó a los muertos. Nuestro Padre nos levanta mediante su Hijo conforme, porque Él hace lo que tú ni piensas. En su voluntad nuestro Padre. Y a vosotros estando muertos, ¿no es cierto?, en esa rebelión y en la incircuncisión de vuestra carne, vio ahí en la inmundicia, os dio vida juntamente con Él, librándolo de todas estas transgresiones, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en el sacrificio de la cruz, que quitó la condenación, el juicio eterno, quitó la ley del pecado y la muerte. ¿Mediante cómo? Vamos a Romanos. Si está todo registrado y debemos conocer bien. ¿Qué te enseñan por ahí? No, todavía no has nacido, estás en un lugar equivocado. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Mashiach Yahshua. Cuando está en la escritura dice Mashiach Yahshua es porque han sido resucitados. Los que no andan conforme a la carne, porque el que anda en la carne todavía no ha nacido no, sino conforme al Ruach. Porque la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Libertad de esa condenación, libertad del juicio eterno. Esa es la voluntad de nuestro Padre, mediante la obra del nuevo pacto. Por eso en el aposento alto participaron 120. Nuestro Padre envió a los 120 que obedecieron su voluntad por medio de su Hijo. Y participaron gloriosamente y comieron de la carne. Se produjo, ¿no es cierto?, una obra del nuevo pacto, y nuestro Melech dijo: este es mi cuerpo, coman. Y levantó la copa. Esta es la copa que representa, ¿no es cierto?, este vino, la sangre del nuevo pacto, que por vosotros se derrama, bebed. Y bebieron los 120 y participaron del nuevo pacto, de este glorioso privilegio. Entonces todos los que estaban ahí obedientes, obedecieron y se sujetaron a la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. ¿Y dónde dice eso? Ahí en Mateo, porque este es el llamado a la obediencia, a obedecer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Aquí, en el capítulo 16 de Mateo, en el verso 21, desde entonces comenzó nuestro Melech a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y los fariseos, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Maestro, ten compasión de ti, y de ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo: ¿Por qué? Porque escuchó una voz extraña: Quítate delante de mí, Satanás. El enemigo había puesto palabra, tropiezo. Pongan atención. Verso 24. Entonces nuestro Melech dijo a sus discípulos: Si alguno me quiere obedecer y seguirme, venid en pos de mí. ¿Qué es lo que tiene que hacer primero? Negarse a sí mismo, negarse, renunciar a todo.
Negarse a sí mismo, renunciar a todo, aún a su familia, aún a toda su parentela, aún a todo. Y tome su cruz y me sigue. Ese es el llamado. Y los 120 le siguieron porque fueron con él a Jerusalén. Estuvieron ahí en el aposento alto estos 120. Estuvieron en el Getsemaní cuando nuestro Meles fue arrestado. Y ellos, ¿no es cierto?, huyeron y no participaron del Pesaj tradicional por temor a los soldados, pero por temor de ser apresados. Se escondieron. Pero nuestro Meles se le apareció en el aposento alto después de la resurrección, gloriosamente. Y lo vemos ahí en Lucas capítulo 24, verso 44. Gloriosamente se le apareció a los discípulos en el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Y se le aparece a los 120 discípulos, no a todos los... No. Se le apareció a todos los obedientes, a todos los que renunciaron a todo, a todos los que se negaron a sí mismos, a todos los que fueron, ¿no es cierto?, y se crucificaron, se sepultaron juntamente con nuestro Meles, y ellos fueron resucitados. Y vino a los 50 días en la fiesta de Shavuot el Ruach sobre esos 120, y fueron sellados con el Ruach a esos 120. Nuestro Padre glorioso, por medio de su Hijo, está proclamando sus misericordias, su grande amor y su misericordia. Está llamando para la obediencia. Y estaba llamando a todo su pueblo, a los que estaban en la sinagoga y los que no participaban en la sinagoga, llamó a todos. Pero dice, a los suyos vino, a su pueblo, ¿no es cierto?, a los maestros, a los rabí, y los maestros los rechazaron a nuestro Meles. ¿Por qué? ¿Por qué lo rechazaron? ¿Por qué lo rechazaron? Porque de dentro estaba el príncipe y la potestad del aire, la ley del pecado de la muerte. Pongan atención porque aquí lo descubre en Mateo capítulo 23. Entonces habló nuestro Melech a la gente y a los discípulos diciendo, a los discípulos y a todos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os diga, y aquí le está hablando a los escribas y fariseos y a sus discípulos, y a sus discípulos le dice, miren, pongan atención, en la cátedra, en las sinagogas, donde se comparten, ¿no es cierto?, los primeros los libros de la Torá de Moisés, se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan y que guardéis conforme a la Torá de Moisés, guardadlo y hacerlo. Mas no hagas conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. ¿Vio lo que estábamos leyendo anteriormente? Pues ensanchan su filactería y extienden sus flecos y sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, quienes los escribas y fariseos, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, maestro, maestro. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, Mashiach, Mashiach glorioso, y todos vosotros sois sus discípulos, todos vosotros sois sus siervos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, no lo hagan, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, no hay ningún otro, como llama aquí una doctrina, ¿no es cierto?, mentirosa, engañosa y rebelde. Ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, Mashiach. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay que humillarse delante de la autoridad de nuestro Padre. Mas hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Vio lo que leímos anteriormente? Como los hipócritas, ya, son los escribas y fariseos. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas,
y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y a una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del diablo que vosotros. Ay de vosotros, guías de ciego, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. ¿Quién? Nuestro Padre glorioso. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de nuestro Padre y por aquel que está sentado gloriosamente, nuestro Padre. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de los mandamientos: la justicia, la misericordia, la obediencia. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías de ciego, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Por dentro está el lobo rapaz. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso, limpia, que nuestro Padre te libere y te purifique de dentro y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejante a los sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos secos y de toda inmundicia. Está la muerte, está el príncipe, la potestad del aire adentro. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido como sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos y a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Vio el apóstol Saulo de Tarso? En ciudad perseguía, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación, sobre ellos, estaba hablando, sobre los crías fariseos cuando, ¿no es cierto?, rechazaron a nuestro Melech en desobediencia, en rebelión. Vuelvo aquí a el centurión Cornelio. ¿Qué dijo el centurión? Por eso nuestro Melech se maravilló, nuestro Padre. Esa es la realidad del reino de los cielos. Por eso se maravillaron. Esa es la realidad, porque nuestro Padre le dice, vaya, y lo hace. Venga a mi presencia, y viene. A su ungido, lo envió. A su ungido, a su Hijo amado, y él cumplió a cabalidad en obediencia, no se apartó ni a diestra ni a siniestra, y venció en la obediencia conforme a la voluntad de nuestro Padre al enemigo, y le quitó la autoridad, le quitó las llaves del Seol y del abismo, y fue levantado con poder y está sentado a la diestra de nuestro Abba glorioso, y reina con poder y gloria hasta que ponga a sus enemigos debajo de sus pies. Y eso está por cumplirse en la segunda venida de nuestro Melech. Nuestro Melech va a venir en la gloria de nuestro Padre y va a enviar en las nubes
iba a enviar a sus malajas a los 4 puntos cardinales de toda la tierra a buscar a todos los obedientes, a todos los que se negaron a sí mismos, a todos los que renunciaron a todo y se crucificaron, se sepultaron y fueron resucitados mediante la vida de la sangre del Mashiach y fueron aceptos delante de nuestro Padre glorioso. Nuestro Padre nos aceptó y nos tomó y nos selló con su ruaj. Ahora Él nos gobierna, Él nos instruye, Él nos guía en toda verdad, en toda justicia. Él habita en nosotros. El ruaj del gobierno del reino del cielo habita en nuestras vidas. Somos sus hijos. Somos partícipes de un linaje, de un linaje sacerdotal, según el orden de Melquisedec, nuestro amado Melech glorioso. Rey soberano, que no hay otro como Él, no lo hay. Y no hay otro nombre dado a los hombres, sino que el nombre dado por nuestro Padre, su Hijo amado, nuestro Melech Yahshua HaMashiach. Así que, cuando nosotros oremos, y la enseñanza de la oración, sí, oramos ahora con entendimiento, Padre, venga, y vino su reino sobre nosotros, porque eso estaba enseñando nuestro Melech. Oren para que el reino venga a habitar aquí y para que se haga su voluntad, no la del otro. Por eso nuestro Padre se maravilló de Cornelio, porque le digo a aquel ven y viene y al que va y a mi siervo haz esto y lo hace. De esa autoridad gloriosa, va, esto se produce aquí en la tierra, dice nuestro Melech. Nuestro Padre va. ¿Y cómo no cumplen esto si son mi pueblo? ¿Cómo no obedecen si son mi pueblo? Porque también dice, cuando el amo, ¿no es cierto?, le ordena a su animal y su animal le obedece. Y vosotros que sois mis hijos no queréis hacer mi voluntad. Son rebeldes. Su pueblo estaba en rebelión, en desobediencia, gobernado por la muerte y la condenación, la ley del pecado y de la muerte. Eso es lo que nuestro Padre, en su grande amor y por su mucha misericordia, le viene a conceder este beneficio, primeramente a la casa de Israel, la casa de Judá, y se le abre las puertas a los extranjeros como nosotros. Muchas gracias, Padre glorioso, por sus enseñanzas. Muchas gracias, Padre glorioso, por la revelación. Muchas gracias por educarnos en su voluntad, educarnos en pureza, en santificación. Gracias por enseñarnos de su voluntad. Gracias por darnos revelación mediante su ruaj. Gracias, Padre glorioso, para obedecer su voluntad por medio de su amado Hijo, nuestro Melech. Así que, para que lean bien la experiencia de Cornelio, el centurión, nuestro Padre se maravilló de eso, lo que él dijo, y después en el libro Los Hechos, capítulo 10, le abre la puerta a él y a su familia. Nuestro Padre glorioso. Porque Cornelio él vivía con un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Y nuestro Padre lo considera a él y a su familia. Nuestro Padre les conceda a todos ustedes el beneficio de conocer, entender y comprender, abriéndole la puerta para poder conocer su voluntad, para obedecer su voluntad. Conocer mediante la obra gloriosa de su amado Hijo, el conocimiento de su voluntad para obedecer su voluntad en una nueva creación, nacer de nuevo. Un abrazo y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, si así nuestro Padre nos concede.